Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos a un nuevo video de Delta Force Mobile. Activa notificaciones, vete completamente el video, suscríbete que nada cuesta y deja completamente tu amor para que nos trate bonito el algoritmo de YouTube. Bueno, primero que nada, Delta Force Mobile oficialmente lo tendremos el día 13 de febrero. Eso es oficial, por si tenías alguna que otra duda. Yo lo había comentado que entre el 10 o el 14 tendríamos noticias oficialmente y pues el día de ayer también lo comentaba de que sí, ya es oficial, el 13 de febrero tendremos lo que es actualmente la beta del juego. Y no te preocupes, vamos a poder jugar todos y estos son los requisitos considerables, porque sí, Delta Force lo ha publicado oficialmente en sus redes sociales, en lo que es el propio juego y la beta que vamos a tener completamente para dispositivos móviles. Cosas que debes de saber. La versión de Garena, la de nosotros, la versión que debemos de jugar tanto en PC, tanto en dispositivos móviles, la que nosotros tenemos que jugar sí o sí, porque pues son publishers oficialmente para LATAM, servidores para LATAM, y también porque tienen prioridad sobre la región considerable, así que no te preocupes. Deberíamos de tener una beta un par de días después, empezando completamente. Sí, ya te la sabes. Recuerda de que este publisher como tal es Level Infinite y el otro publisher que tenemos es Garena. Garena es para LATAM y lo que es actualmente pues Level Infinite será para Europa y parte de Norteamérica. Entonces nosotros lo que nos interesa también es la versión de Garena. Eso sí, desde el 13 vas a poder jugar. Yo estaré lanzando oficialmente una APK. También estará dentro de la Play Store en las regiones correspondientes. Pero por si en dado caso no te va a aparecer en la Play Store, yo estaré subiendo el APK. Ya para que lo sepas. Eso es oficial, ya que lo han publicado completamente pues la misma web de lo que es actualmente el Delta Force, así que me parece perfecto. Así que ya para que lo sepas cómo está actualmente toda la cosa, cómo está pues lo de las pruebas y demás, así que está muy bien. Los requisitos, pues ya se la saben, los estuvimos hablando el día de ayer, son requisitos medianamente bien, ya en serio, no se pueden quejar completamente con los requisitos para poder jugar el Delta Force Mobile, así que perfecto, ya básicamente estamos a una semana, estamos hablando de que el próximo jueves, pues posiblemente ya estamos jugando Delta Force Mobile, estaremos en directo, jugando, subiendo la APK, así que activa las notificaciones, suscríbete que nada cuesta para que no te pierdas básicamente de nada de lo que está pasando actualmente al día de hoy con Delta Force Mobile. Cosa que me parece perfecto porque hay que dejarlo muy en claro porque mucha gente tal vez no lo entiende de que Delta Force Mobile ya va a lanzarse oficialmente con una beta. Y me va a decir, Destro, ¿por qué es bueno jugar estas betas? Sencillo. Estas betas, en teoría, no van a tener reinicio, no van a tener wipe. Básicamente todo lo que tú hagas o lo que consigas no se te va a reiniciar. Tienes que utilizar la cuenta que vayas a usar al fin y al cabo en su lanzamiento, porque esta cuenta, tanto como tu cuenta de PC, por si en dado caso juegas en PC, para que todo el progreso que tú tengas otorgado a tu cuenta se guarde. Recuerda eso, eso es muy importante. El juego ha destacado en algo que hay que decirlo, y es que los requisitos pensé que no iban a bajar más, pero al final y al cabo terminaron bajando mucho más. Con 3 GB de RAM pidiendo completamente por dispositivo móvil, un Snapdragon Serie 450 en adelante, entre otras cositas más. Esto deja muy en claro de que el juego sí estará muy bien optimizado y que no habrá ningún tipo de error. Los desarrolladores han comentado, tal cual así, de que tendremos una beta muy buena para que podamos disfrutar y dar nuestras opiniones acerca del juego y qué es lo que queremos para el juego. Conozco a la comunidad móvil y lo que más le importa es que el juego sea muy bueno, pero la optimización es la que manda. Y teniendo en cuenta que si has jugado la versión de China y te ha sorprendido la optimización que tiene ese juego, y si probaste las betas pasadas, porque sí, yo también las traje, te diste cuenta de que el juego en términos de optimizaciones y rendimiento cumple y mucho. Así que vamos a ver qué pasa, o sea, qué termina pasando y si todo sale mediáticamente bien. ¿Qué podemos decir? O sea, el juego pues ya se encuentra en español, entre otras cositas. Vamos a tener varios modos de juego, vamos a tener mucha cosa que ver completamente acerca de lo que pasa. El modo de destrucción estará mucho, bueno, mejorado hasta cierto punto. Y pues tengo entendido que el contenido no será el 100% igual, pero pueda de que sí estemos en las mismas temporadas y el mismo nivel de contenido que hay en la versión de China y en la versión de Garena en LATAM en PC, que es lo más importante. Entonces, vamos a dar algo muy en claro. El 13 empezaríamos básicamente en una semana, el próximo jueves. El 13 empezaríamos con lo que es pues un enfoque de la beta. Unos 4 días después empezaríamos con la beta de LATAM, de Garena. Ahora, ¿qué te recomiendo?
Juega la que tú quieras de todas formas. Yo las estaré trayendo todas. La primera beta es la de Level Infinite y luego estaremos con la siguiente beta que será la de Garena. Ambas betas durarán 3 semanas. Estas 3 semanas las vamos a poder disfrutar. Básicamente estamos hablando que el 13 de febrero vamos a poder jugar y entre el 17 estaremos jugando ya la versión de Garena. Yo traeré las dos versiones, por si en dado caso querés jugarlas, pero lo más importante es que hay que jugar la versión de LATAM, ya que esa es la versión en la que nosotros estaremos jugando tanto en PC como lo que es actualmente en móviles. Sí, o sea, lo dejo muy en claro haciendo énfasis en ello porque mucha gente tal vez no lo sepa. Pero bueno, en fin, son cosas de la vida. Así que, vamos a ver qué tal sale conforme a Delta Force. Le tengo mucha fe. Espero de que la gente no se queje mucho. Actualmente, recuerden, es como un Battlefield hecho para dispositivos móviles. Muy bien logrado. Que la gente le ha tenido cariño. Y espero que móviles la rompan. Si estamos de acuerdo en algo, es que un juego termina siendo un éxito dependiendo de cómo esté optimizado y dependiendo de qué jugabilidad o cómo esté logrado. Y si hay algo que voy a dejar muy en claro, es que el juego pinta ser uno de los más tops del medio al día de hoy. Ok, estoy muy emocionado con esto, así que pues hemos dejado muy en claro las cosas de que Delta Force viene con todo. Y pues Delta Force Mobile está pues demostrando lo que ha querido ser. Un juego muy completo, un juego muy establecido por parte de Team J y Team Studios, utilizando el motor gráfico Unreal Engine, que será muy bien logrado en dispositivos móviles. Este año empezamos muy fuerte. Si bien el juego yo sé de que no se ha lanzado oficialmente y que lo retrasaron básicamente a mediados de año, qué bueno que vamos a tener estas betas en las cuales va a durar 3 semanas. Oficialmente tendremos Delta Force Mobile el 13 de febrero, empezaremos con estas betas. Estas betas oficialmente finalizarían, según tengo entendido, no sé si se vayan a alargar, pero en teoría deberían finalizar en lo que sería la segunda semana de marzo, primera semana de marzo, las betas de Delta Force Mobile. Bueno, los servidores van a estar abiertos 24/7, así que vamos a ver qué se cuece. No va a ser por hora, van a estar abiertos. Entonces, a jugar, a disfrutar y de la mejor manera posible, ya te digo yo, vale la pena jugar este juego, darle amor, darle cariño. Y pues si todo sale mediáticamente bien, pues a disfrutarlo. 13 de febrero, señores, marquen sus fechas porque vale completamente la pena todo lo que estamos haciendo actualmente al día de hoy con Delta Force Mobile. Bueno, ya saben, la versión de Garena es la que es más recomendable para la gente de LATAM por tema publishers, tema prioridad sobre LATAM, tema servidores de LATAM, entre otras cositas más. Lo bueno, este juego va a concluir con 120-144 FPS a máxima calidad. En fin, espero que te haya gustado este video. Como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Nos veremos en un próximo video del canal. Claro que sí.